Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar ya la segunda noche aquí para continuar con nuestro estudio sobre apologética. Vamos a orar un momento y le pedimos a Él que nos bendiga a través de esta parte que estudiaremos hoy. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por permitirnos continuar con este curso. Te rogamos, bendito Señor, que por obra del Espíritu Santo podamos entender tu palabra, podamos exponer tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda ser vivificada por el Espíritu, sí, por el Espíritu, Señor, a fin de que traiga no solo conocimiento, sino también edificación y bendición a la vida de tus hijos en esta noche. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, después de haber hablado sobre varias cosas anoche, hoy vamos a entrar a hacer un pequeño resumen de cada libro de la Biblia y vamos a tratar de extraer, o mejor dicho, vamos a esperar que el Espíritu Santo pueda revelarnos las verdades que Él quiera en cada uno de los libros. Y vamos a comenzar pues con la primera parte de la Biblia, que es llamada el Pentateuco, que está compuesto de los primeros 5 libros de la ley. Y comenzamos con el primero, Génesis. Génesis significa los orígenes. Y ese libro, precisamente, hermanos, de los comienzos. Y describe magistralmente la obra de la creación. Algunos no creyentes afirman que el universo vino a existir como resultado de una tremenda explosión, el famoso Big Bang, ¿verdad? Pero aún los niños pequeños entienden que las explosiones no crean algo con orden y diseño, sino solo caos y destrucción. El universo fue creado con un diseño perfecto y una exactitud extraordinaria que requirió del genio de un ser supremo y no de la consecuencia de una gran explosión como los ateos, como los no creyentes nos quieren hacer creer. Debería quedar claro para cualquier persona inteligente que las cosas no ocurren simplemente como los evolucionistas nos quieren hacer creer. La teoría del Big Bang tiene tanta lógica como creer que tenemos 4 millones de letras revueltas en una caja y luego la tiramos hacia arriba y de pronto cae en tierra un libro ordenado, impreso, editado y empastado, ¿verdad? Eso es imposible. Así es de imposible que el universo haya sido el producto de una tremenda explosión. O podemos imaginar a un automóvil que tiene aproximadamente 5,000 piezas como resultado de una explosión
que se tiren esas 5,000 piezas, ¿verdad? ¡Bum! Y vuelen por los aires y después caiga en tierra un automóvil armado. Eso es imposible, imposible. Cada idea y palabra del libro o cada parte del automóvil es cuidadosamente pensada y diseñada por una mente inteligente. Creer la teoría del Big Bang es algo realmente ridículo. La razón por la que los evolucionistas niegan la existencia de un Dios todopoderoso detrás de la creación es porque necesitan aplacar su malvada conciencia y así poder continuar en sus caminos pecaminosos, negando la existencia de un Dios y por ende de el Creador. En su posición, nuestra tierra está a una proximidad perfecta del Sol. La parte norte de la tierra se inclina más cerca del Sol para darnos el verano y se inclina alejándose del Sol para darnos el invierno. Da vuelta sobre su eje para darnos el día y la noche. Y esto, hermanos, lo hizo Dios con su sabiduría magnificente. No es el producto de una explosión. El Salmo 104, versículo 24 dice algo muy importante. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero para poder entender la creación de Dios necesitamos fe. Es por la fe que entendemos el relato de la creación del universo. Lamentablemente el pecado ha endurecido el corazón del hombre y ha traído ceguera espiritual. Pero la fe es la clave del entendimiento. Bueno, como dijimos, Génesis es el libro de los principios, ¿verdad? Es el libro de los orígenes. Y en él encontramos varios principios. Por ejemplo, encontramos el principio del cielo y la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. En segundo lugar, en Génesis encontramos el principio de la vida animada e inanimada. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Veamos lo que dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Pasemos ahora a los versículos 20 al 25 del mismo capítulo. Dice así: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Notemos entonces cómo ahí está el principio de la vida animada y de la vida inanimada. También en Génesis encontramos el principio del hombre y de la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí tenemos entonces el principio del hombre y la mujer. También en Génesis tenemos el principio del matrimonio, capítulo 2, versículo 22. Amén. Ahí está el primer matrimonio. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí está el matrimonio, el primer matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también en Génesis tenemos el principio del pecado del hombre. El principio del pecado del hombre. Leamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer, aquí está el pecado, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está el inicio del pecado en la tierra, en la humanidad. Pero bendito sea el Señor, que también en Génesis encontramos el principio de la redención por el derramamiento de sangre. Ahí encontramos el principio de la redención por el derramamiento de sangre. Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21, dice así la palabra: y pondré enemistad, le dice Dios a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí está el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que él pudiera sacar túnicas, alguien tuvo que morir. Un animal tuvo que morir. Amén. Para que él pudiera tomar las túnicas, o sea, las pieles para hacer las túnicas y cubrir la desnudez del hombre. Ese animalito, esa víctima apunta a Cristo Jesús, quien murió. Este fue el primer animal que derramó sangre, apuntando a el Cordero de Dios, que más tarde derramaría su sangre para redimir a la humanidad. Entonces, en Génesis encontramos el principio del cielo y de la tierra, el principio de la vida animada e inanimada, el principio del hombre y la mujer, el principio del matrimonio, el principio del pecado del hombre, pero también el principio de la redención por el derramamiento de sangre inocente. Todavía hay algo más. Continuando con los principios o los comienzos o los orígenes que encontramos en Génesis, también encontramos el principio de los linajes del bien y del mal, con Caín y Abel. Leamos lo que dice Génesis capítulo 4, verso 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gloria al Señor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Pasemos al verso 25, por favor. Oiga lo que dice, o veamos lo que dice el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, en Génesis tenemos el inicio o el principio del linaje del bien con Abel, y cuando él murió, sustituido por Set, y también la línea del mal con Caín a la cabeza. Ahí tenemos, hermanos, el inicio, el comienzo de las dos líneas. Y saben ustedes que desde ahí corre por toda la Biblia esas dos líneas, la línea del bien y la línea del mal, y van a terminar en Apocalipsis las dos líneas. Amén. También en Génesis tenemos el nuevo principio del hombre con Noé. Ustedes saben que hubo un diluvio, el diluvio de Noé. Dios destruyó a la humanidad
excepto a 8 personas, Noé y su familia. Y también en Génesis se registra que con Noé y su familia Dios comenzó de nuevo la humanidad. Entonces tenemos el nuevo principio del hombre con Noé. Puede anotar si está tomando nota de citas. Génesis capítulo 8, verso 18 al 22. Miremos, dice: entonces, después del diluvio, salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, en Génesis también tenemos el nuevo principio del hombre. También tenemos el principio de las razas, de las nacionalidades y de las lenguas. En Génesis tenemos el comienzo de las razas, de las nacionalidades y de las lenguas con la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. No vamos a leer esa porción porque usted ya la conoce, pero debe tomar nota de ello. También en Génesis encontramos el principio de las 12 tribus de Israel con los 12 hijos de Jacob. En los capítulos del 29 al 50 está el relato de las 12 tribus de Israel con los 12 hijos de Jacob, o digámoslos a la inversa, los 12 hijos de Jacob que dieron a luz las 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 comienzos en Génesis. Bendito sea el Señor. Ahora, no solo estos comienzos, hay muchos más, pero solo para darle la idea de que Génesis significa los orígenes o los comienzos, amén, porque en él hay muchos comienzos, o está el comienzo de todas las cosas. Glorificado sea el nombre de Dios para siempre. Estos comienzos en Génesis son como semillas, ¿verdad? Que se desarrollan a través de toda la Biblia. Yo me atrevería a decir que toda verdad que se desarrolla en la Biblia tiene su comienzo en Génesis. Una vez escuché a un hombre decir estas palabras: si a mí me dieran a escoger, si me dieran una única alternativa de quedarme con un libro de la Biblia, yo escogería Génesis, dijo él, porque ahí está la semilla de toda la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Ahí está la semilla de toda la Biblia. Todas las verdades se originan en Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero regresar al capítulo 1 de Génesis. Allí encontramos los 7 días de la creación, ¿verdad que sí? 7 días de la creación. Y escuchen, hermanos, los 7 días de la creación son un reflejo de los 7,000 años que Dios le ha dado al hombre antes de entrar a la eternidad. Repito, una verdad muy importante que usted debe entender
dominar y enseñar. Los 7 días de la creación son una revelación de los 7000 años que Dios le ha dado al hombre antes de entrar a la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Miremos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Es una clave para entender muchas partes de la Biblia. Es una clave que no debemos ignorar, dice Pedro. Amén. ¿Sabe que en la Biblia hay llaves? Amén. Que se le llaman las llaves del conocimiento. Hay llaves del conocimiento. Amén. Con esa llave podemos abrir muchas áreas de verdad en la Biblia, si logramos tener la llave, esa llave. Y esta es una de esas llaves. Dice Pedro: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántos dicen amén? Es una clave. Vayamos también al Salmo 90, versículo 4. Yo creo que Pedro está recogiendo lo que dice el Salmo 90 para escribirlo en su epístola. Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años delante de tus ojos, dijo Moisés, quien escribió este salmo, son como el día de ayer que pasó. O sea, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Entonces, escúchenme, los 7 días de la creación son una revelación de los 7000 años que Dios le dará al hombre antes de entrar a la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿cuántos días de esos 7, o cuántos días de los 7 días de la semana el hombre debe trabajar? 6, ¿no? ¿Y el séptimo? El reposo. ¿En cuántos días hizo Dios todo lo que hizo en Génesis 1? ¿Y el séptimo? Reposó. ¿Es cierto? Amén. Entonces, esos 7 días, amados, son una revelación de los 7000 años que el hombre vivirá en la tierra antes de entrar a la eternidad. Y Dios le ha dado al hombre 6000 años para que haga lo que quiera en el mundo. 6000 años para que el hombre haga sus obras. Y estamos cumpliendo ya 6000 años, y miren cómo está el mundo. Me doy a entender. Mire lo que el hombre ha producido en el mundo. El mundo está corrompido. El mundo es un caos. Es el producto del gobierno del hombre en el mundo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en estos 6000 años el hombre ha trabajado y ha hecho toda su obra, y el mundo es un caos. Amén. Pero el séptimo día, que es el séptimo milenio, el Señor le va a decir: bueno, ya te diste cuenta lo que podés hacer en 6 días, lo que podés hacer en 6000 años. Ahora deja ya de trabajar. Voy a mostrarte en un día lo que yo puedo hacer. Amén. Y por el próximo milenio el Señor estará en la tierra para gobernar en este mundo, y este mundo se llenará de paz y de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los 7 días de la creación son una revelación de los 7000 años que Dios le dará al hombre sobre esta tierra antes de entrar a la eternidad. El séptimo día es día de reposo, es el milenio, que será un milenio de reposo. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vayamos entonces ahora.
a Éxodo. Miremos algo acerca de Éxodo. Éxodo trata de cómo los israelitas fueron liberados de Egipto. Amén. Ellos estuvieron 430 años en ese país. Eso lo dice Éxodo capítulo 12, verso 40. Vea lo que dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, los hijos de Israel estuvieron en Egipto en esclavitud terrible por 430 años. De hecho, Egipto es llamado en la Biblia la casa de servidumbre 14 veces. 14 veces la Biblia se refiere a Egipto como la casa de servidumbre, porque allí Israel fue esclavo. Es más, Egipto también se menciona como el horno de hierro 3 veces en la Biblia. 3 veces en la Biblia es mencionado o es llamado como el horno de hierro. Ahí estuvo Israel esclavizado. Ahora, Egipto, como la mayoría de los que estamos acá sabe, representa al mundo. Egipto representa el sistema mundano, representa al mundo. Faraón representa a Satanás, quien retiene al pueblo de Dios en servidumbre en el mundo. Y esto está registrado pues en el libro de Éxodo. También en Éxodo encontramos un espantoso genocidio contra los varones bebés hebreos. Un espantoso genocidio. Miremos por favor lo que dice Éxodo 1, verso 15 al 16. Dice Éxodo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Hubo un genocidio de bebés en Egipto, el cual está registrado en Éxodo. Pongan cuidado a esto, amados. Qué tremenda es la Biblia. Ese genocidio en Éxodo, cuando mataron a todos los varones que nacían, porque Faraón tenía temor de que apareciera el libertador de los hebreos, pues ya le habían llegado rumores de que Dios iba a levantar un libertador y él no quería. Entonces él mandó a matar a todos los niños que nacieran en ese tiempo. Ahora, ese genocidio, escuchen, apuntaba a otro genocidio que sucedió en el Nuevo Testamento, en los días de Cristo. Miremos lo que dice Mateo 2:16. Una vez más iba a nacer otro libertador. Otro libertador. Amén. Otro rey. Y entonces dice la escritura en Mateo capítulo 2 verso 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos,
se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos que vinieron con la noticia de que había nacido el rey de los judíos. Gloria al Señor. Hubo otro genocidio en los días de Cristo. Note usted entonces que tenemos un genocidio en los días de Moisés para evitar que nazca un libertador. Hubo otro genocidio en los días de Cristo para evitar que haya o que naciera otro libertador. Amén. Pero saben que esos 2 genocidios apuntan a un tercer genocidio. Amén. A un tercer genocidio, el cual se puede ver en Apocalipsis capítulo 12. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 12, versículo 4, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: y su cola, hablando del dragón, que es Satanás. Amén. ¿Verdad? Allá fue Faraón, aquí fue Herodes, y en el final va a ser el dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es el mismo diablo que convenció a la tercera parte de los ángeles en el cielo para que lo apoyaran, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer acá es la iglesia. No vayamos a pensar que es Israel, mucho menos que es María, es la iglesia. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este hijo no es Jesús, porque damos a luz según nuestro género. Y aquí la mujer no es una persona, es una compañía de personas. Es la iglesia, es una compañía. Entonces el hijo no es una persona, es una compañía. Es la compañía del hijo varón. Alabado sea el nombre de Dios. Y Satanás, así como intentó matar al libertador Moisés, como intentó matar al libertador Jesús, así intentará matar a la compañía del hijo varón que saldrá de la iglesia en estos últimos días. Bendito sea el nombre de Dios. Pero así como no logró evitar que Moisés naciera y viviera y fuera el libertador, como no logró evitar que Jesús naciera y viviera y fuera el libertador, tampoco logrará evitar que de la iglesia salga una compañía de libertadores que llamamos la compañía del hijo varón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Bueno, sigamos adelante, porque Éxodo también nos muestra que Moisés fue enviado por Dios para ser el gran libertador. Y ya sabemos, por medio de 10 poderosas plagas, Moisés saca a Israel de aquella terrible esclavitud faraónica. Estas 10 plagas están descritas en los capítulos 7 al 12 del libro de Éxodo. 10 plagas a través de las cuales Moisés sacó a Israel de la cautividad egipcia. Y hermanos, saben, es interesantísimo ver cómo las mismas 10 plagas, que no tenemos tiempo para mencionarlas y comentarlas, pero las mismas 10 plagas que aparecen en Éxodo son las mismas 10 plagas que aparecen en Apocalipsis. La historia se repite. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces,
¿Cuál fue la última plaga? ¿Se recuerdan? La última plaga que vino sobre Egipto y que está relatado en Éxodo fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Ahora, todos los primogénitos, desde el primogénito del animal hasta el primogénito del rey, murieron. Todos murieron, excepto los primogénitos de los hebreos. Ahora, los primogénitos de los hebreos fueron salvados por el sacrificio de un cordero en la noche de la Pascua. Leámoslo en Éxodo capítulo 12, verso 12 y 13. Vea lo que dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Noten cómo los primogénitos de Egipto fueron salvados en la noche de la Pascua por la sangre del cordero que fue aplicada en los postes y dinteles de las puertas. Amén. Ahora, a ese, como dijéramos, a esa práctica o a ese hecho de matar un cordero, poner la sangre en las dinteles de las puertas para salvación de los primogénitos, se le llama la Pascua. La Pascua. Y ese hecho apunta al sacrificio de Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Miremoslo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquella celebración apunta al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de aquel corderito apunta a la muerte del Cordero de Dios. El derramamiento de aquella sangre y la aplicación a las puertas de las casas de los israelitas apunta a la sangre del cordero aplicada al ser completo del hombre y de la mujer, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Amén. Bueno, después de la Pascua, después de la salida de la Pascua, Moisés los dirige durante 3 días de camino y los hace llegar al Mar Rojo. Amén. Los hace llegar al Mar Rojo. Leámoslo por favor en Éxodo capítulo 14, verso 21 al 28. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios,
desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron. Bendito sea el Señor. ¿Dónde estamos? Los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno, ni uno. Entonces vemos cómo Moisés, después que los saque la noche de la Pascua para nosotros es la salvación, los lleva al Mar Rojo, los hace pasar en seco por el mar. Amén. El cruce del Mar Rojo, según el apóstol Pablo, es símbolo del bautismo en agua para nosotros, así como la Pascua es símbolo de la sangre de Cristo aplicada a nosotros para salvación. El cruce del Mar Rojo es símbolo del bautismo en agua para nosotros. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruce del Mar Rojo entonces es un símbolo del bautismo en agua. Amén. Bueno, 50 días más tarde, ellos llegaron al monte Sinaí. Allí ellos reciben los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son la base para la ley de la humanidad, y también reciben el diseño del tabernáculo que debían hacer para morada de Dios en el desierto. Eso está relatado del capítulo 19 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo. Amén. Pero quiero enfocarme en el Sinaí. La experiencia del monte Sinaí. Pregunto para ubicarme: ¿cuántos días después de la Pascua llegaron a Sinaí? 50, ¿verdad? Muy bien, excelente. 50. Amén. Entonces, ¿qué sucedió 50 días después de que Cristo murió? El bautismo en el Espíritu Santo. Vino Pentecostés. De hecho, Pente significa 50. Entonces, la llegada de Israel al monte Sinaí es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, de la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia axiomática de hablar en nuevas lenguas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces podemos ver cómo Éxodo nos habla de la salida de Israel de Egipto, símbolo de la salida nuestra del mundo. Aquellos por la sangre de un cordero, nosotros por la sangre de Cristo. Luego, 3 días más tarde, llegan al Mar Rojo, lo cruzan en seco, símbolo del bautismo en agua para nosotros. 50 días después llegan de la Pascua, llegan a Sinaí, símbolo de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora déjeme darle un bosquejo sencillo del libro de Éxodo. Lo podemos dividir en tres partes principales. La primera, la salida del pueblo de Israel de Egipto, capítulos 1 al 18. La segunda, la ley dada en el monte Sinaí, capítulos 19 al 24. Y la tercera parte, el diseño y la construcción del tabernáculo para morada de Dios en el desierto, capítulos 25 al 40. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, sigamos adelante. Levítico. Un pequeño resumen acerca de Levítico. Levítico es esencialmente el manual del sacerdocio del Antiguo Testamento, en donde se les da instrucciones con respecto a las vestiduras que debían usar, a los sacrificios que debían ofrecer a Dios y a favor del pueblo. También contiene leyes civiles y espirituales para la nación. El libro de Éxodo concluye cuando el tabernáculo está siendo erigido, Éxodo capítulo 40, y el libro de Levítico inicia precisamente cuando el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Levítico capítulo 1, verso 1, miremos lo que dice. Levítico 1:1. Note cómo Éxodo termina con el tabernáculo levantado, terminado. Y es más, con la gloria de Dios llenándolo. Así termina Éxodo. Y mire cómo comienza Levítico. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Dios habló con Moisés ya que el tabernáculo estaba terminado. Viene y habla desde el tabernáculo de reunión. Era obvio que la gloria que estaba en el monte Sinaí, allá en la cumbre del monte, ahora estaba en el tabernáculo de reunión, en la base de la montaña, porque todavía estaban ahí en el valle, en la planicie, en la base del monte Sinaí. Bendito sea el Señor. Allí comienza el libro de Levítico. ¿Alguien sabe cuánto tiempo se tardó Israel alrededor del monte Sinaí? Dando vueltas, hasta que Dios tuvo que decirles: ya dejen de rodear el monte, sigan adelante. ¿Verdad? Y eso es simbólico, porque el pueblo de Dios ha llegado, ha sido salvo, se ha bautizado en agua, ha llegado al bautismo del Espíritu Santo, y ahí se ha quedado dando vueltas alrededor del bautismo. Y piensa que eso es todo lo que Dios tiene para él. Y solo habla lengua, profetiza, y vuelve a hablar lenguas y vuelve a profetizar. Y profetiza y vuelve a hablar lenguas. Y ahí se ha estado dando vueltas. Pero hay mucho camino que recorrer después del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pero regresemos al punto. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel alrededor del monte? Estuvo exactamente 11 meses. Casi un año. Alrededor de el monte Sinaí. Y fue durante ese tiempo, durante esos 11 meses, hermanos, que Israel estuvo alrededor del monte, que se escribió el libro de Levítico. Fíjese, en ese tiempo se escribió el libro de Levítico. Amén. Es el libro de la santidad. Dios les habló allí acerca de la santidad. Y tengo acá una lista. Levítico nos habla de la santidad en la vida personal. Capítulo 17.
nos habla de la santidad en la vida de la familia, capítulo 18. Nos habla de la santidad en las relaciones sociales, capítulo 19 y 20. Nos habla de la santidad en el sacerdocio, capítulos 21 y 22. Nos habla de la santidad en las estaciones, capítulo 23 y 24. Nos habla de la santidad en el hablar, capítulo 24. Nos habla de la santidad de la tierra, capítulo 25. Nos habla de las bendiciones santas para los fieles, capítulo 26. Y nos habla de los votos santos y de las ofrendas santas en el capítulo 27. Levítico entonces es llamado el libro de la santidad. De la santidad. Varias veces en el libro aparece la frase sed santos, porque yo soy santo. Es el libro de la santidad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero déjeme ver algo lindísimo en Levítico. En Levítico aparecen las 5 ofrendas principales. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y este es un estudio preciosísimo, hermanos. Yo les recomendaría que adquirieran el libro Las ofrendas aquí en el Instituto de Levítico y estudiar las ofrendas. Las ofrendas en el libro. Son 5. Levítico nos habla de la ofrenda del holocausto en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Levítico nos habla de la ofrenda del holocausto. Gloria a Dios. También nos habla de la ofrenda de la oblación. La oblación no, era la única ofrenda que no derramaba sangre, porque eran cereales los que se ofrecían. Amén. No era, la víctima no era ningún animal, era una ofrenda vegetal. Vegetal, es la única que no tiene derramamiento de sangre. La oblación está descrita en el capítulo 2 de Levítico. Luego encontramos también la ofrenda de la paz. Amén. O de paz, la ofrenda de paz. Amén. Capítulo 3. Y en el capítulo 4 encontramos la ofrenda por el pecado. Y en el capítulo 5 la ofrenda por la culpa. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estas 5 ofrendas tienen un mensaje maravillosísimo para nosotros, porque estas 5 ofrendas, en primer lugar, fueron cumplidas por el Señor Jesucristo. Amén. Él fue el holocausto, Él fue la oblación, Él fue la ofrenda de paz, Él fue la ofrenda por el pecado, Él fue la ofrenda por la culpa. Estas 5 ofrendas se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y el holocausto nos habla de el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con todo, con todo. ¿Sabe cuánto se ofrecía del holocausto en el fuego? Todo, todo, todo se ofrecía, todo era quemado, era la ofrenda completa. Entonces el holocausto nos habla acerca de amar a Dios, y Cristo lo cumplió.
¿Amó él al Padre sobre todas las cosas, con todo su ser? Sí, él lo cumplió. La oblación nos habla del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento. Cristo también lo cumplió. Él amó a su prójimo como a sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, la ofrenda de paz nos habla de hacer reconciliación o hacer la paz entre dos partes que están en conflicto. Dios y el hombre estaban en conflicto y Cristo vino como la ofrenda de paz para hacer la paz entre Dios y el hombre. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora aparece la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. ¿Sabe? Esto me ha bendecido tremendamente a mí. Entender estas verdades me ha bendecido, me ha dado esperanza, me ha dado gozo cuando me he sentido descalificado, cuando me he sentido incapaz, cuando me he sentido inútil. Las verdades de estas ofrendas me han levantado la vida, porque Cristo fue la ofrenda por el pecado y por la culpa. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y la culpa? Cristo murió por mi culpa y también por mi pecado. ¿Qué diferencia hay entre la culpa y el pecado? Y sabe que la diferencia es la siguiente. La culpa es todo lo que nosotros hacemos. Son todos nuestros pecados practicados. Amén. Son nuestras culpas. Lo que nosotros hacemos. Los hechos pecaminosos que nosotros hacemos. Él murió para que nuestros pecados, las obras que hacemos, sean perdonadas. Él murió por la culpa, por nuestras culpas. Amén. Pero el pecado es lo que nosotros somos. Es la naturaleza caída. Y Él murió no solamente para que mis pecados fueran perdonados, sino que también Él murió para que mi pecado sea arrancado, para que la vieja naturaleza, ese cuerpo de pecado, esa naturaleza que se llama pecado, sea arrancada de mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, allí en Levítico encontramos estas maravillosas 5 ofrendas. Amén. Ahora, obviamente debemos experimentar a nosotros también. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos estar en paz con Dios y con los hombres. Debemos ser perdonados de la culpa y debemos ser libres del pecado, de la naturaleza de pecado. Y todo eso lo hizo posible Cristo en la cruz, porque Él cumplió las 5 ofrendas. Amén. Vamos adelante. También en Levítico aparecen las 7 fiestas solemnes de Jehová. Estas están en el capítulo 23 y 24. Hay 7 fiestas también enumeradas. La primera es la fiesta de la Pascua, que representa, como ya dijimos hace un momento, la salvación por la sangre del Cordero. Primera de Corintios 5:7, que ya leímos. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura, que representan el continuo alimentarnos de la palabra pura, de la doctrina pura, de los panes sin levadura.
Amén. Inmediatamente después que hemos experimentado la Pascua, es decir, hemos sido salvos, debemos comenzar a comer. ¿Qué cosa? Panes sin levadura, doctrina pura. Gloria al Señor. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Alabado sea Dios. Escúcheme bien esto. Las primicias nos hablan de la resurrección de Cristo. Pablo dice, 1 Corintios 15:20, mas Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, la fiesta de las primicias nos habla de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, la fiesta de las primicias nos habla de la resurrección de Cristo. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Gloria al Señor. ¿En qué acto ceremonial nos identificamos nosotros con la resurrección de Cristo? En el bautismo en agua, exactamente. ¿Por qué? Porque Pablo dice que cuando somos bautizados, morimos con Cristo, somos sepultados con Él y resucitamos con Él para una vida nueva. Romanos 6, 1 al 4. Entonces la fiesta de las primicias nos habla a nosotros del bautismo en agua. Alabado sea el Señor para siempre. Si usted nota, hay una progresión aquí. ¿De qué nos habla la Pascua? De nuestra salvación. ¿De qué nos habla los panes sin levadura? Inmediatamente después de ser salvos, comenzar a alimentarnos con la sana doctrina, panes sin levadura. Amén. Después, ¿de qué nos habla las primicias? De ser bautizados en agua, donde nos identificamos con la resurrección de Cristo. Amén. Siendo Él en su resurrección las primicias, el cumplimiento de las primicias. Gloria sea el nombre de Jesús. Luego, la cuarta fiesta. ¿Cuál es la cuarta fiesta? Pentecostés. Ya lo acabamos de ver. Pentecostés, aleluya, nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces mire, hermano, cómo Dios quiere que sea nuestra caminata. Gloria a Dios, somos salvos. Comencemos a alimentarnos con la verdad sin mezcla. Vayamos a las aguas del bautismo en agua y luego vayamos al bautismo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Amén. Déjeme decirle esto. Estas 7 fiestas se dividían en dos, o se llevaban a cabo en 2 periodos de tiempo. Las primeras 4 fiestas que hemos mencionado hasta ahorita se celebraban en el inicio del año. En el inicio del año. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. El Señor ordenó que se celebrara en el inicio del año. Gloria sea el nombre del Señor. Los primeros 2 meses y medio del año. Bueno, las otras, ¿cuántos nos faltan? Las otras 3, esas se celebraban en el final del año. Eran parte del fin del año. Alabado sea Dios.
Entonces, lo que quiero decirle, vamos a mencionar las otras tres, pero lo que quiero decirles es que si nosotros somos salvos, estamos alimentándonos con palabra, con doctrina sana, hemos sido bautizados en agua y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, estamos apenas en el comienzo del año. ¿Me entiende? En el comienzo del año, ni siquiera a la mitad hemos llegado. Sí, ahí estamos espiritualmente. Tenemos que seguir avanzando después de eso y experimentar las siguientes fiestas. ¿Cuál es la siguiente? Trompetas. Alabado sea el Señor. La fiesta de las trompetas. Esta fiesta nos habla de un nuevo llamado a continuar. En el desierto, cuando la nube se movía y era tiempo de avanzar, se tocaban las trompetas. Amén. Las trompetas de plata se tocaban para decirle a Israel: es tiempo de avanzar más allá de donde han llegado. Ya llegaron a este campamento. Bueno, está bien, pasaron un tiempo ahí, pero ahora tocaban las trompetas y con ellas decía Dios: es tiempo de que empaquen las maletas y avanzar. Hay que ir más adelante. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ese entonces nos habla de un llamado a continuar. Obviamente a continuar más allá del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? Avanzar, a continuar más allá del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1 al 4. Quiero que leamos eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6. Por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué debemos hacer? Vamos adelante. Vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos adelante a la perfección. Gloria a Dios. Amén. Yo cuando comparto esto, a veces digo esto en son de broma y en serio, ¿verdad? Como en broma y en serio. Yo les digo, a mí hace rato me tocaron las trompetas, hermanos. Ya hace rato me tocaron las trompetas. Amén. Ya me sonaron las trompetas. Ya entendí que tengo que avanzar, que tengo que ir adelante. Está bien esas 4 fiestas, gloria a Dios, qué bendición. Pero hay mucho más para mí, tengo que ir adelante. Y queremos desafiarle en esta noche a usted. Si usted ya tiene su salvación, ya se está alimentando de doctrina correcta, ya fue bautizado en agua, ya lo bautizó el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, gloria a Dios. Pero hoy le suenan las trompetas. Sí, tiene que avanzar porque está en el comienzo del año. Y usted tiene que llegar al fin del año, porque en el fin del año están las otras fiestas. Y las trompetas entonces son un llamado a avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? Avanzar, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la 6ª fiesta? Es el día de la expiación. Era la fiesta de la expiación, Yom Kippur, ¿verdad? Yom Kippur en el idioma hebreo. Ahora, el día de la expiación, ¿qué sucedía en el día de la expiación en Israel? En primer lugar, era un día de
ayuno, en donde se afligían sus almas, sus almas. Era un día de ayuno, era un día de aflicción del alma, amén. Pero era un día en el que había una purificación profunda en Israel, profunda en Israel. Era cuando Israel era reconciliado con Dios. ¿Se acuerdan de aquellos dos machos cabríos que están relatados en el capítulo 16 de Levítico, sobre quienes se echaba suertes, uno por Jehová y otro por Azazel? ¿Han leído ese pasaje? ¿Verdad? El día de la expiación. ¿Qué sucedía? Traían los dos machos cabríos, echaban suerte sobre ellos, uno por Jehová y otro por Azazel. Y entonces al que le caía la suerte por Jehová, lo sacrificaban, lo mataban y lo ofrecían al Señor. Pero al que le caía la suerte por Azazel, lo traían ante el sumo sacerdote y él ponía las manos sobre ese macho cabrío y confesaba todos los pecados de la nación cometidos durante todo ese año y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío, y entonces lo soltaba y que se lo llevara un hombre al desierto para que muriera allá. Amén. Y el pueblo quedaba purificado. El pueblo quedaba santificado profundamente con la fiesta de la expiación. Y saben, la fiesta de la expiación para nosotros hoy, amén, estamos en la fiesta de la expiación ahorita. Amén. Gloria al Señor. A nivel escatológico o cronológico como iglesia. Pero la fiesta de la expiación, hermanos, nos habla acerca de la aflicción para una limpieza profunda del pecado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere purificar nuestra vida profundamente. Profundamente. Quiere arrancar de nosotros, no solo perdonar los pecados, sino arrancar de nosotros la vieja naturaleza, crucificar ese hombre viejo, destruir, como Romanos 6:6 dice, destruir el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado. Destruirlo, destruir esa naturaleza pecaminosa. Amén. Gloria a Dios. Esa es la fiesta de la expiación. ¿Y la última? ¿Cuál es la última? La fiesta de tabernáculos. Aleluya. Es la fiesta de la gloria postrera. Es la fiesta del avivamiento final. Porque, hermanos, fíjese bien, hablemos de la iglesia como cuerpo. Después que la iglesia sea salva, tiene que tener doctrina pura, tiene que bautizarse en agua, tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que entender que hay que avanzar más allá de eso, tiene que experimentar una limpieza profunda para luego experimentar la gloria postrera. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, sigamos adelante. Yo quería por lo menos terminar el Pentateuco hoy en esta primera parte, pero estamos muy lentos. Vamos a Números ahora. Números, voy a pasar un poco rápido. Números, este libro toma su nombre del hecho de que Dios ordenó a Moisés censar al pueblo. Por eso se llama Números, porque le pusieron un número a cada israelita, los censaron. Amén. En Números capítulo 1 verso 2, el Señor dijo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Amén. Entonces aquí tenemos
la razón por la cual el libro se llama Números, porque en él se suscitan dos censos. Gloria al Señor. No solo registra el número de varones de Israel de 20 años o más, sino que también registra muchos sucesos históricos. Narra los 40 años del viaje de Israel en el desierto, desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab. Interesante es este libro. Casi abarca todo el desierto, desde el Sinaí hasta la ribera del Jordán, las llanuras de Moab. Está narrado en Números. Está lleno de emocionantes victorias y también derrotas, triunfos para algunos y caídas para otros. Tiene muchas verdades, está lleno de instrucción para nosotros. Entre sus temas principales, aquí están los temas principales del libro de Números: los dos censos. El primero está en el capítulo 1, versos 46 y 47. Quiero que noten este detalle. Miremos lo que dice 1, 46 y 47. Tómele nota, por favor, a la cantidad. Dice: fueron todos los contados 603,550. Amén. Fíjese, los censados en el inicio del viaje fueron 603,550. Bueno, ellos fueron los que comenzaron el viaje. Pero usted sabe que todos estos se murieron, ¿verdad? Porque la generación que salió de Egipto se murió en el desierto. Solo Josué, Caleb y tal vez un par de sacerdotes, ¿no? ¿Verdad? Ahora, pero todos se murieron. Ahora, al final del desierto, al final de la caminata, hacen el otro censo. Miremoslo en el capítulo 26, verso 51, y note la cantidad: 26, 51. Estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. O sea, casi la misma cantidad que salió fue la cantidad que entró, pero nueva gente, nueva gente. Y Números registra estos dos censos. Además, Números contiene la bendición sacerdotal. Esta bendición hasta el día de hoy es pronunciada por los rabinos en sus sinagogas y también por muchos pastores en sus congregaciones. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Números 6, 23 al 26. Habla a los hijos de Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal que aparece en Números. También en Números encontramos la carga de liderazgo. Números capítulo 11, versículo 11. Dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hermano, hay una carga en el ministerio. Gloria al Señor. Y aquí quiero decir algo sumamente importante: si el Señor no lo llama al ministerio, no se meta. No se meta, porque no va a aguantar. No va a aguantar. El ministerio genuino, el ministerio verdadero, es una carga pesada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. El ministerio no es fácil. Solamente porque hay gracia de Dios para ayudar al llamado,
es que puede aguantar. De otra manera no aguantaría uno. Moisés está declarando aquí que es una carga pesada para él el encargarse de pastorear al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero si Dios lo ha llamado, no tenga pena, Dios le dará la gracia. Amén. Dios le dará la capacidad. Pero eso sí, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado, como lo fue también Aarón, dice Hebreos, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Bueno, vemos la carga de liderazgo. Otra cosa que se ve en Números es que se espía la tierra prometida. Estando en Cades Barnea, Moisés envía 12 espías, uno de cada tribu, para que espiaran la tierra. Eso está en los capítulos 13 y 14. Yo creo que usted sabe la historia de esos 12 espías. 10 regresaron diciendo: es imposible, no podemos entrar en la tierra. Las ciudades son amuralladas, hay gigantes, y a la par de ellos nosotros parecemos langostas. Si bien es cierto, la tierra es muy fértil, pero es imposible poseerla. Solo 2 regresaron diciendo: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos las entregará, y a todos esos gigantes los comeremos como pan. Amén. Solo 2 hombres de fe, pero 10 incrédulos. Y lamentablemente toda la congregación no se dejó influenciar por los 2 creyentes, sino por los 10 incrédulos. Y por eso Dios tuvo que hacerlo regresar de Cades Barnea para deambular 38 años más por el desierto. Amén. También en Números encontramos la rebelión de Coré y su compañía, capítulo 16 de ese libro. Hermanos, qué terrible pecado es la rebelión. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Dios y contra Moisés, contra Aarón y contra María. Ellos dijeron: ¿acaso solo por ellos habla Dios? Pues también por nosotros habla. Tenemos los mismos derechos, somos pueblo nosotros también. Y se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios. La consecuencia fue funesta. La tierra se abrió, descendieron vivos al infierno, pero lo más terrible, no solo ellos 3, sino que 250 hombres con ellos y todas sus familias. La rebelión es un mal que el Señor aborrece y lleva al hombre a la catástrofe. También en Números encontramos a Balaam. Balaam está en los capítulos 22 al 25. Y hermanos, acerca de Balaam podemos decir que él tuvo un error, un camino y una doctrina. La Biblia nos habla del error de Balaam, del camino de Balaam y de la doctrina de Balaam. Balaam era un buen profeta, un profeta verdadero, pero dejó que el amor al dinero y que la inmoralidad lo convirtieran después en un adivino. Tremendo. Él nació para ser profeta, pero murió siendo un adivino, dice la palabra del Señor. Amén. Cuidado entonces con el error de Balaam, con el camino de Balaam y con la doctrina de Balaam. Luego, en Números también encontramos el nombramiento de un nuevo líder. Cuando llegó el momento en que Moisés debía morir, clamó al Señor para que nombrara un nuevo líder a fin de que Israel no fuera como ovejas sin pastor. Leamos Números 27, 16 y 17. Dice así: ponga Jehová
Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces ahí tenemos el nombramiento de el nuevo líder, que ya sabemos fue Josué. Amén. Vayamos rápidamente y terminemos con Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley, y básicamente se compone de 3 sermones que Moisés predicó en las llanuras de Moab antes de morir. Ubique las llanuras de Moab, ya en la ribera del Jordán. Allí están llegando al final del desierto, y antes de morir Moisés les predica 3 grandes sermones a los israelitas. El primer mensaje está del capítulo 1 verso 1 al capítulo 4 verso 43. Ese es el primer sermón de Moisés. Contiene la historia de Israel desde Egipto hasta ese momento. Hay en ese mensaje una exhortación a avanzar desde el monte Sinaí hasta el final. Se requiere sabiduría del pueblo para guardar las leyes de Dios, y hay una solemne advertencia contra la idolatría en el primer sermón. El segundo está comprendido del capítulo 4 verso 44 al capítulo 28 verso 68, y contiene la repetición de la ley. Se repiten los 10 mandamientos. Se exhorta a amar al Señor, que es nuestra justicia. Se exhorta al pueblo a ser santo y a circuncidar el corazón. Se aplica el propósito del viaje por el desierto, y se dan instrucciones a Israel para cuando entre a la tierra. Estudie el segundo mensaje. Bendito sea el Señor. Y en el tercer mensaje está comprendido del capítulo 29 verso 1 al capítulo 33 verso 19. Y ese mensaje trata con la instalación de el nuevo líder de Israel, Josué. Las maldiciones y las bendiciones, el pacto en las llanuras de Moab, exhortación a escoger la vida, el cántico de Moisés y la bendición de las 12 tribus. Y finalmente, pues se relata la muerte de Moisés y su sepultura en el capítulo 34. Bueno, déjeme terminar. ¿Qué estamos tratando de mostrar en este curso? Una de las columnas de este curso es la autenticidad de la Biblia. A estas alturas surge una pregunta importante, hermanos. ¿Qué otra religión tiene escrituras como estas, que revelan la creación de la humanidad de manera detallada, clara y sencilla, que hasta un niño las puede entender? ¿Qué otra religión o culto en el mundo tiene escrituras que revelan tan exactamente los acontecimientos de una nación con cientos de años de anticipación? ¿Qué otra religión o credo contiene escrituras que instruyan al hombre acerca de vivir de una manera santa, moral y justa ante Dios y ante los hombres, como lo hace la Santa Biblia? Debo decirles que no hay en el mundo ningún otro libro que haga eso. Solo la Santa Biblia, solo las Sagradas Escrituras. ¿Y saben qué es esto? Es una prueba fehaciente de la autenticidad de las Escrituras.
es una prueba fehaciente de que la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, démosle gracias a Dios. Querido Padre, gracias porque nos has permitido terminar el primer segmento de la Biblia. Que las verdades que hemos compartido sean dadas a entender por tu Espíritu a tus hijos y queden en sus mentes y en sus corazones para ser rumiadas y estudiadas y meditadas, para poder ser desarrolladas, Señor, y luego ser asimiladas para enseguida ser predicadas. En el nombre de Jesús. Amén.